Bueno, el domingo, como sabemos todos, hubieron elecciones y hubieron sorpresas para muchas personas. Hay quienes dicen que los mismos integrantes de la Libertad de Avanza aquí en Chaco, como en Nación, se sorprendieron, Nación con lo que ocurrió en el país y en provincia de Buenos Aires, en Chaco con los números, pensaron que iban a estar en una situación diferente, con menos votos de los que consiguieron, así que hubieron sorpresas. No para todo el mundo. Porque hubo un consultor que se llama José Gómez, que tiene la consultora del interior, que arrimó mucho el bochín Mira, a los mira. porcentajes que ya se conocieron en la tarde de ayer, que son los definitivos y que confirman, bueno, que la Libertad de Avanza ganó en Chaco. Acercaron un poquito más los números definitivos de Fuerza Patria, pero igualmente le dieron el triunfo a la libertad y los porcentajes de legisladores tampoco se pudieron modificar, cosa que Fuerza Patria había dicho, bueno, que iban a disputar esto después del escrutinio definitivo. Lo tenemos ahí a José Gómez para conversar con él. ¿Estás ahí? ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto Bien, bien, saludarles muy bien. nuevamente. Igualmente. Bien, bien, José. Bueno, contento de que tu bochín estuvo muy cerca, ¿no? De los números, 44,7, 42,2, decías vos. Y bueno, Sí, sí, 44,1 es lo que salió en el recuento final ayer y hoy, o sea, y yo lo había colocado en 44,7, o sea, casi 0,06 sería 0,6 de de, diferencia. de diferencia. Pero ya es muy, muy acertado, estoy muy contento y agradezco al equipo que trabaja siempre con nosotros. Muy buen trabajo. Vamos afinando la puntería, como quien se dice acá en el interior. ¿Cuánta gente fue consultada y en qué lugar geográfico? Y son más o menos 1.700 esta vez. Hay una mezcla Ujú. entre lo que es virtual y presencial. Eh, Porque a medida que nosotros vamos sacando las muestras, también recibimos, porque yo tengo una base de datos online, Ujú. tanto en email, redes sociales, y voy mezclando y vamos tomando termómetros en las ciudades grandes, así como lo planifiqué en la planilla que se expuso, pero más o menos casi siempre mezclamos un 50-40%, ya sea online y presencial, pero se tiene mucho en cuenta lo presencial si coincide el termómetro en lo virtual y casi siempre vamos jugando con los números en ese sentido. Ujú. Con respecto a los porcentajes que sacó Fuerza Patria, ahí tenés un margen diferente, ¿no? De lo Sí, que sí, ustedes un calcularon y de lo que fue el punto, definitivo. un punto más o menos de diferencia, Mm, porque yo trabajo en un margen de error del 3,5. ajá. Ajá, y está muy por debajo del margen de error, o sea, por eso estamos muy contentos, ya que en la Libertad Avanza no tuvimos casi nada de error, y Es en el cierto. segundo sí, un punto y algo, y bueno, vamos mejorando porque en la legislativa de mayo también acertamos con un poquito más de margen de error, 2 puntos más o menos, pero siempre lo acertamos dentro del margen de error, pero esta vez fue muy bueno porque casi nada, ya de margen de error. Claro. En la elección en la que Leandro Esdero es coronado gobernador, ustedes también acertaron También, en los porcentajes, exactamente. pero Es la igualmente, tercera, es sí, la vos tercera consecutiva. te esperabas que volver, o sea, por supuesto que uno desea que el Sí, trabajo sí. que hizo sea bueno, sea exitoso, pero ¿hay algo que te hacía dudar de que por ahí no eran esos porcentajes los que se iban a conseguir el domingo? Vos sabés que sí, 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 tal y cual lo habíamos publicado el día miércoles ya sobre el margen, porque nosotros veníamos con un termómetro muy, muy cambiante, la sociedad en una semana nos decía una cosa, en la otra semana nos decía otra, y nos confundía a nosotros mismos, Ah, mira. nos confundía. Sí, sí, es más, o sea, creo que en una nota un mes antes de las elecciones, después de las elecciones de Buenos Aires, me hicieron Claro. una nota
donde yo dije que acá Fuerza Patria estaba 10 puntos arriba de la Libertad Avanza. Eh, y lo teníamos así, medido de esa manera. Ujú. Pero cambió todo cuando el gobernador sería, Leandro Esdero, salió a jugar a la cancha. Yo creo que eso influyó mucho. O sea, la campaña electoral tuvo los resultados, decís vos. Sí, sí, en la campaña, durante el mes de campaña que recorrió todo el Chaco, eh, se pudo revertir. Ujú. ¿Qué, Pudo qué, revertir. ti- qué- qué tipo de respuestas o datos que pudieron haber sacado al margen de los porcentajes de apoyo a uno u otro sector te llamaron la atención? Posiciones, por ejemplo, no sé. Fíjate lo que decías, ¿no? Un mes antes de la campaña, un poco después o apenas después de los resultados de Buenos Aires, 10 puntos. claro, 10 puntos arriba la oposición y después se dio vuelta absolutamente el resultado. Si bien no fue una gran diferencia por la que gana el Exacto, oficialismo, gana. gana. ¿Cómo es que se da vuelta? ¿Hay datos ahí también en la encuesta? Sí, o sea, datos, más que datos son las sensaciones y las emociones Eso. que nosotros evaluamos en las personas. Eh, yo creo que el análisis final que hago para justificar qué es lo que pasó en las emociones es el factor incertidumbre y miedo, ¿no es cierto? Jugó mucho eso, porque bueno, es un gobierno de 2 años, va a cumplir 2 años en diciembre, y la gente, a pesar del malestar, a pesar de la situación económica, a pesar de cómo está pasando estos 2 años, decidió confiar 2 años más para que por lo menos el gobierno tenga un salvavidas, algo así, Claro. o tenga oxígeno. O sea, yo eso lo hago yo personalmente, ¿no es cierto? Ese análisis. Por ejemplo, decir, bueno, no, vamos a volver a apostar a este gobierno estos 2 años que queda para que por ahí no, en 2 años no se desplome Claro. Argentina, por decirlo así. Ese Claro, es el factor miedo. ujú, perdón. Y a Sí, propósito de eso pensaba en, bueno, en estas idas y vueltas y cómo se exponía públicamente que Estados Unidos iba a poner dinero si ganara Javier Milei. ¿Te parece que eso también incidió acá en Chaco? Sí, la gente consume mucho redes sociales, todo lo que sea la parte de, a ver, ¿cómo te digo? Sí, las redes sociales, es fácil, consume mucho y está al tanto de todo, o sea, lee todo y mira todo. Yo creo que sí, 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 porque era como un voto de confianza más para poder saber si mejora el país con estos 2 años. O sea, esto es un voto de confianza, es un oxígeno que le da la gente al gobierno, y respondiendo a lo que me decís, sí, yo creo que influye, todo, por algo lo hacen, ¿no es cierto? Decir, bueno, Estados Unidos nos va a salvar estos 2 años, vamos a ver qué pasa. Hay mucha gente que piensa así, o sea, a medida que nosotros vamos hablando, por eso agradecí mucho a las personas que nos hablan, nosotros le escuchamos, piensan de manera totalmente diferentes muchos sectores, pero influyen mucho en las redes sociales, es impresionante. Yo te puedo decir que es un 90% de redes sociales hoy, estoy segurísimo. Y José, vos lee decías, todo. cuando el gobernador salió a hacer campaña, ¿a vos te parece que eso marcó la diferencia a favor Sí, de la libertad de sí. avanza? ¿Qué pasó con el candidato más sobresaliente de Fuerza Patria, que es Jorge Capitanich? Bueno, yo con respecto a Coqui Capitanich tengo otra mirada, que la gente ya es la tercera vez que le dice que no, y ya no quiere que él por ahí represente a ese sector, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo en mayo, en otra entrevista, decía que Magda Ayala venía, como en su época vino Leandro Esdero, con la esperanza, la renovación, etcétera. Pero la gente, para mí, que no le gustó eh, esa fórmula, que se junte con Coqui, ¿no es cierto? Vos decís que fue un error que nuevamente Sí, Capitanich se ponga a la cabeza de la sí, lista. sí, eso favoreció muchísimo Mm. al oficialismo, muchísimo favoreció. Es porque, o sea, en los números están,
O sea, son 3 derrotas consecutivas que tiene. Ujú. Y no, no, la gente ya le dijo que no, le dice que no. Para mí ya, si no hay una renovación, es otra cosa que el análisis que hago, si no hay una renovación verdadera dentro de la oposición, vamos a hablar, dentro de la oposición al gobierno chaqueño, eh, para mí hoy te puedo decir que no hay competencia al gobernador Leandro Esdero. O sea, yo creo que si no hay una renovación, Leandro Esdero tiene asegurado un segundo periodo en primera vuelta. Hoy, Hay hoy, hoy, en tu hoy. eso, iba a preguntar respecto de la posibilidad de otra oportunidad más de gestión Sí. para Leandro Esdero. Porque fíjate que son, o sea, son 2 elecciones donde él no, o sea, en la boleta no está, ¿no es cierto? En mayo no estaba él, estaba Ferro y ahora estaba Godoy, o sea, ajeno totalmente a él. Sí, Y él claro. se pone la campaña al hombro y saca más José, votos. ¿qué pudiste? Bueno, ustedes hacen las encuestas, no le preguntan en qué trabajan, ¿no? Pero vos haces otros sondeos ahí con el sector docente que también Exacto. nos interesaba conversar, Sí, porque bueno, el sector docente viene reclamando fuertemente y crítico hacia medidas que, bueno, no se benefician ellos, ¿no? ¿Qué pudiste mira, tantear y observar? yo soy docente y estoy dentro de la comunidad docente, por ende muchos allegados docentes están todavía, por decirlo así, en descontento con el tema de la cláusula gatillo, es la famosa cláusula gatillo. Pero yo creo que en estos 3 días, 4 antes de la elección, decidieron, no todos, pero el 15-20% de todos los 40 y algo de docentes que somos, 40.000, decidió apostar. Y ese también ayudó mucho porque era casi el 100% de los docentes malos y se pudo rescatar casi el 20-25%, digo yo, para el oficialismo. Le dio nuevamente un voto de confianza y esperanza. Porque antes nosotros veíamos, ese mes antes que te decía, con los 10 puntos de diferencia, muchos, todos estaban malos, sino, no que muchos, sino todos estaban malos y se tiraban todos para la fórmula de Claudia Panzardi. Ah, mira. Sí, sí, Ajá. la mayoría de los docentes nos damos cuenta, porque, bueno, muchos nos decían que eran docentes, muchos nos escribían que eran docentes, y sin ningún problema te decían que iban por una tercera opción, porque no querían volver a Coqui, este gobierno no lo representaba, y bueno, y la tercera opción era Claudia Panzardi y Aguilar, y Ujú. se inclinaban mucho por ahí. Pero o los 4 o 5 días antes, yo creo que pensaron, le ganó más el miedo de que gane Capitanich, entonces apostaron nuevamente al gobierno actual sería. Ujú. Cuando vos decís la gente le dio nuevamente un voto de confianza a Esdero, ¿crees, por los datos que ustedes tienen en esta encuesta, que hay algún aspecto en particular de la actual gestión de Esdero que se valoriza? ¿Y cuál es ese aspecto? Y mira, sí, se valoriza todo, casi del 100%, del 100%, perdón, el 90% pondera la seguridad. Es un ministerio que funciona, te dice. Pese a o sea, muchos grados de delincuencia o de lo que está pasando hoy en la calle, Mm. ponderan mucho lo que es la seguridad. Pero sí dicen que esto es un llamado de atención también para el gobernador, que tiene que rever muchos ministerios, pero el de mucha ponderación es el de seguridad. Mira, Sí, sí. bien. José, ¿y qué pudieron avisorar del voto de las personas más jóvenes? No, sí, eso es. Los jóvenes están con mi ley en un 70%. Lo votan a mi ley. Ustedes en la encuesta, además de preguntar a quién votarían, ¿hacen alguna otra consulta? Sí, no, sí, es un formulario estructurado bastante largo que obviamente toda esa información se la damos al que nos contrata y nosotros tomamos los datos provinciales y nacionales que eso está en el contrato
obviamente que nos sirva a nosotros. Y todo lo otro se le da un estudio completo al que nos contrata. Lo que tenga que ver con emociones, redes sociales, parte de la edad, quienes votan en distintos sectores, todo eso se le va preguntando y la charla es larguísima. En muchos casos te contestan rápido, pero nos sirve mucho a nosotros saber el termómetro en los sectores. Entonces todo eso preguntamos, pero eso ya es dueño el quien nos contrata. Pero Claro. siempre pedimos nosotros, por favor, que nos facilite, sería poder usar lo que es los datos provinciales y nacionales, que nos sirven mucho en este caso a nosotros para hacer nuestro análisis y propaganda también, porque... Claro. Vos decías, Ah, ahí de esos datos tenés que la juventud en un 70% aquí en sí, Chaco acompaña con el voto a Milei. ¿Qué sí. otros datos te dan los jóvenes de eso, de, no sé si de por qué vota Milei? Son los jóvenes, bueno, en la parte de psicología, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos que los jóvenes siempre van en contra del sistema, Ujú, son revolucionarios, y eso es lo que en su narrativa claro. Milei expresa. Y eso es muy empático en los jóvenes. Y ellos quieren la renovación, ellos quieren algo distinto, todo. Ujú, O sea, claro. van por ese lado siempre. Y bueno, y gracias a eso capta esa atención. Y no se olviden que esta parte de este sector está cambiando ya lo que es el cómo votar. La boleta única también, no nos olvidemos que funcionó bien y favoreció a la sociedad en sí. Claro. No, y bueno, y eso los jóvenes ven, el avance que, que está ahí se tiene en la sociedad y le gusta muchísimo. Eh, Imagínense que yo estuve calculando, estuve Ujú. viendo eh, que votaron muchísimos jóvenes, fueron a votar, Cuando hablas de les gusta. jóvenes, ¿hablamos de la franja de voto joven que se conoce entre 16 y 17 años o jóvenes más grandes también? Y yo lo calculo jóvenes hasta los 22, más o Ah, ok. menos, todo lo que tenga que ver una carrera universitaria, que es promedio 24, 25 años. Ujú. Sí, sí. Es más, o sea, hay muchos jóvenes que no estudian, sino que trabajan, que son tienen su microemprendimiento. Me tocó una vez entrevistar a un sector en la parte agrícola, que son chicos que trabajan en el campo, con su padre, obviamente, y también, o sea, tienen esa mirada eh, del- de producir, de exportar y todo lo que sea el Mundo trabajo en sí. financiero y demás. Sí, 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 están re empapados. Vos decís, pero ¿y gracias a qué? Gracias a la tecnología y gracias a la conectividad que existe. ¿No es Ujú. cierto? Uno me decía, mira, fíjate, yo tenía que hacer malabares cuando estaba acá en el campo por el tema de internet, porque hace cursos, hace capacitaciones, no estudia, pero hace eso. eh, y me dice, ahora yo con Starlink tengo conexión acá en el medio del monte, me dice, y eso me refavorece a mí porque yo de esta manera llevo la contabilidad, me capacito, estudio, no estoy desconectado del mundo, me decía, y eso es lo que viene a hacer mi ley acá, y me decía, bueno, y me empezaba a contar, y obviamente que estaba con mi ley, y es un chico de 24 años, ¿era? Sí. Bien. José, te agradecemos mucho esta entrevista con Bohemia en Vivo, con Contame Más. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por la entrevista y está. Para cuando necesiten Dale, saber algo, me avisan. estamos eh, en contacto. nos llegamos. Gracias. Gracias. Te mandamos Chau, un chau. abrazo. Chau, chau. José Gómez es profesor y además tiene esta consultora del interior, porque es de una localidad de Chaco, y analizábamos el voto chaqueño, ¿no?, de las elecciones del domingo pasado. Bien, 30 de